En tiempos en donde las acciones humanas condicionan nuestra permanencia en la Tierra, el cambio climático es uno de los retos más grandes por resolver. Miles de científicos estudian la interacción de la sociedad con la naturaleza. Buscan estrategias que proporcionen las mejores soluciones, con un impacto global real y una perspectiva multidisciplinaria. Algunos de esos investigadores están aquí, en Más allá de la ciencia. Cities or urban development are the most complex things we've created as humans, and those are the things which are ultimately having the biggest effect on climate change. And we need to understand how we've developed over time and to understand the processes in order to make changes and hopefully be smarter in the future. En eso queremos trabajar todos, en crear las ciencias de las ciudades. Hay analogías con lo que se llama el metabolismo de la ciudad, donde consumes, dependiendo de la cantidad de gente, hay como que se puede producir unas cantidades de cuánta energía para calentar las casas o para enfriar las casas, cuánto sería por transporte. O sea, hay toda una relación que te da la relación entre el número de personas y cuánto vamos a consumir. Pero también está el detalle de cómo se comportan los humanos. Aunque todos seamos muy diferentes, hay cosas básicas, como por ejemplo que todos vamos a querer tener nuestro mayor beneficio con el menor sacrificio. Entonces, ese tipo de cosas se genera algo competitivo. Sí, es un ecosistema complicado, donde no nos comportamos la especie humana cuidando a todos los humanos como tal, sino que estamos en grupos y es una parte que no se tiene completamente clara, pero es interesante y va hacia la política y a las ciencias sociales. El efecto del cambio climático es un problema muy complejo que tiene varias escalas. Una de ellas es la política, y si nos pusiéramos solo en el ámbito político, una de las cosas que podría tener relevancia es cómo este sistema complejo de intereses económicos, geopolíticos, etcétera, puede o no puede llegar a un consenso. Para lo que se llama política informadas con los números o con la ciencia, estamos en pañales. Y a esa relación entre emisiones y números de autos de una ciudad que es muy not obvio. Entonces, todo lo que hay como la escepticidad respecto al clima o no es porque es un sistema complejo. Es un sistema complejo que no significa que a veces te den correlaciones que no entiendas. No significa que te puedes ir a la ligera y decir, pero no existe, no está correlacionado. Entonces, es interdisciplinario, se necesita entender el clima, la temperatura, los vientos, esa dinámica influye. Se necesita entender cuáles son los emisores para ver esa relación no lineal entre la intervención y el beneficio. Entonces, el modelo te da la capacidad de predecir en números, cuantificar el sistema como tal. Entonces, es el primer paso a entender. Siempre manteniendo el enfoque de que el espíritu científico está detrás de intentar entender para después poder actuar sobre los sistemas. Pero si no entendemos a los sistemas, poco vamos a poder hacer sobre la actuación. With complexity science, the way people are starting to see design of cities, they're realizing that there's a lot to learn from natural systems that we can replicate in the way we do infrastructure. El concepto de ciudad inteligente o de Smart City, que se propaga como una keyword en nuestro mundo actual, consiste básicamente en tener un reflejo de todo aquello que uno puede sensar de la ciudad, todos aquellos dispositivos que nos dan información online de cómo está funcionando la ciudad, cantidad de coches que atraviesan una carretera, cantidad de gente que visita un cierto tipo de transporte, etc.
Estamos lejos todavía de la actuación inteligente, de cómo, analizando estos datos, podemos mejorar la ciudad. Obviously, we could not grow, but that isn't realistic with potential population growth predictions. But we need to grow in a smarter way that has more respect for the environment and is more sustainable. And when I say sustainable, it's not just about environmental issues, it's economic and social issues. So it's also about trying to fix, some of the social inequities that respect others, other human beings and other forms of life. Cuando hablamos de ciudades sostenibles, sería un concepto posterior en el que, haciendo uso de toda esta información que conseguimos recabar y que conseguimos analizar, proponemos soluciones que hagan que la ciudad sea sostenible desde un punto de vista energético, desde un punto de vista económico y sobre todo desde un punto de vista social. Las necesidades más básicas son comunicación, alimentación y movilidad. Para el caso del medio de transporte, digamos que el transporte está cubriendo una necesidad básica que nos tenemos que mover para tener nuestros trabajo del día a día y otro tipo de actividades. Entonces el transporte es una necesidad muy antigua. Lo que fue muy novedoso, muy grande, es la migración hacia las ciudades por el cambio de economía. Entonces ahí hubo un fenómeno que, en vez de estar todo el mundo trabajando en el centro alrededor de la ciudad, que era lo que se llama ciudades monocéntricas, se volvieron policéntricas porque creció tanto que ya no cubren la función social para la que estaban pensadas. Uno de los que más dañinos son los transportes de largo alcance. Uno de los mayores emisores es los aviones y los cargos por mar o las grandes cargas de camiones. Entonces, un poco hacia consumir local y evitar el costo de la cadena. Y en ese sentido, se va totalmente hacia la política, que no está bien. El mercado global está directamente afectando esta cantidad de viajes gigantescos que emiten un montón. I guess in the sense one can argue that since industrialization until like the 60s and 70s, it was this very controlled way of treating the environment, kind of concrete high-rise, just controlling nature. A lot of the infrastructure in the US, for instance, was all these concretization of rivers, dams, things like that. And we've realized that doesn't actually work. So now there's more forms of soft infrastructure and urbanism. Boundaries are blurring between landscape planning and architecture to realize we all got to work together and it's one built environment. ¿Cómo repartimos el espacio de la tierra donde vamos a vivir? Y entonces, dependiendo cómo distribuyas esos vecindarios, te cambia completamente la configuración y a veces no se hacen de manera más óptima. To me, it's interesting kind of the aesthetics of it too, because the multi-scalarity, whether it's the material you're using in the building to an individual building to how those buildings get put together, is there a theory that can link that and make it more sustainable and also be more beautiful because it is sustainable? I think if we could move forward in a more sustainable way, it would just be a more positive environment for everyone. Sometimes it's okay in terms of development not to develop. Sometimes the right solution is to say no, and doing nothing is still action. La migración a las grandes ciudades, o sea, del campo a la ciudad, está claro que afecta porque cambia el estilo de vida.
Ojo, no quiere decir que Nueva York, si tiene una población 10 veces de Santa Fe, Nueva York emite 10 veces más, y eso es lo interesante. A veces estar todos juntos en densidad es más efectivo, es más eficiente. Entonces, no está clarísimo de que mucha gente significa poco eficiente. Pero la cuestión es el estilo de vida. O sea, otra vez volvemos hacia ¿qué auto estás manejando? O sea, básicamente se lleva a concientizarnos por año, por semana y por mes cuánto emitimos al ambiente. Y ser un poquito más cuidadoso ya hay, y que lo hagamos todos ya tiene su impacto.